Un saludo para todos, bienvenidos al tema de ruptura prematura de membranas. Mi nombre es Liliana Dávila Arias, soy ginecostetra, egresada de la Universidad de Caldas, docente de la Universidad de Caldas en el área de ginecostetricia y coordinadora del posgrado de ginecología y obstetricia de la Universidad de Caldas. El tema que nos corresponde hoy es ruptura prematura de membranas. Como ustedes saben, es un tema muy importante, ya que es una de las patologías más frecuentes durante la gestación. Gran porcentaje de nuestras pacientes presentan ruptura prematura de membranas, que se define como la ruptura antes del inicio del trabajo de parto. Por eso, su importancia radica en que muchas de ellas van a presentar un trabajo de parto pretérmino con las implicaciones que a ello conlleva, tanto por la prematurez como por el compromiso a nivel materno. Entonces vamos a dar paso a una serie de diapositivas en donde vamos a desarrollar el tema. Bienvenidos, vamos a mirar entonces las diapositivas correspondientes al tema de ruptura prematura de membranas. Espero pues que con todo lo que contienen las diapositivas podamos resolver el tema. La ruptura prematura de membranas se define como la pérdida de continuidad de la membrana ovular con la salida de líquido amniótico, y esto ocurre antes del inicio del trabajo de parto. La importancia de esto radica es que según la edad gestacional, entonces va a variar el manejo y la conducta pues a seguir. Si la ruptura se define ruptura prematura de membranas pretérmino, cuando esta ocurre después de la semana 20, pero antes de la semana 37. Y ruptura prematura de membranas a término, aquella que ocurre después de la semana 36 de gestación. Tenemos que tener en cuenta que hay otro término que es de mucho uso, como es el periodo de latencia. Este periodo de latencia se refiere al tiempo que va desde la ruptura de membranas hasta la aparición de las contracciones uterinas. Y el otro término importante es ruptura prematura de membranas prolongada. Este se refiere a la ruptura que dura más de 24 horas de evolución. Bueno, la clasificación de la ruptura de membranas pretérmino la tenemos en 3 categorías. Hablamos de ruptura en fetos previables, cuando el feto tiene menos de 23 semanas de gestación. Hablamos de ruptura prematura de membranas pretérmino lejos del término, cuando está entre 23 semanas y 31 semanas con 6 días. Y cercana al término, cuando está entre 32 a 37 semanas. Bueno, en cuanto a esto, el tema pues es discutido, pero se han involucrado varias causantes de la ruptura de membrana. La principal y la más estudiada ha sido la infección. Puede ser una infección intraamniótica, puede ser una infección cérvico-vaginal. Todos sabemos que a nivel de la vagina y del cervix hay gérmenes que son habitantes normales de la vagina, pero que en un momento dado pueden proliferar exageradamente y causar infección, o una colonización por gérmenes distintos. A nivel intraamniótico tenemos la Listeria monocytogenes, que es causante de esta patología, y a nivel cérvico-vaginal podemos tener colonización por bacteroides, tricomonas, streptococos, Neisseria, estafilococo y los responsables de la vaginosis bacteriana. Otra causa que se ha involucrado en la ruptura prematura de membranas es la dilatación cervical. Se ha visto que el aumento de la contractilidad uterina y la incompetencia del orificio cervical interno hace que estas membranas se vuelvan muy sensibles y se puedan romper fácilmente. Otro factor ha sido los traumatismos, ya sea por tactos vaginales, por relaciones sexuales, porque hacemos algún procedimiento invasivo a nivel intrauterino, por alguna monitoría, o porque hacemos procedimientos para diagnóstico prenatal que nos puedan lesionar las membranas. También se ha hablado de déficit de vitaminas. Se han hecho estudios en donde se ha encontrado asociación entre ruptura prematura de membranas y deficiencia de vitamina C, de zinc y de cobre. También se ha involucrado toda aquella condición en donde haya aumento de la presión intrauterina. Tales condiciones se ven en el embarazo gemelar y en el polihidramios. Se han estudiado también alteraciones fetales que puedan llevar a ruptura prematura de membranas. Se
Se han encontrado ciertas anomalías congénitas y malformaciones que hacen muy sensibles las membranas a la ruptura. En cuanto a condiciones ya patológicas, encontramos que hay ciertas condiciones maternas que se han asociado con mayor prevalencia de ruptura de membranas, tanto como la diabetes mellitus y la hipertensión gestacional, cualquiera de los trastornos relacionados con trastornos hipertensivos del embarazo. Se han encontrado también el síndrome de Ehlers-Danlos, antecedentes de abortos, pacientes que hayan tenido hemorragias anteparto incrementa hasta 3 veces el riesgo de ruptura de membranas. Se ha involucrado también el cigarrillo. Como ustedes saben, el cigarrillo y el tabaquismo pues se involucra prácticamente en todas las patologías, pero sobre todo es porque altera la circulación, entonces altera también la microcirculación a nivel placentario y por ende pues afecta el estado de las membranas. Y también se ha visto que hay una predisposición genética a presentar ruptura de membranas, porque como vamos a ver más adelante hay una alteración a nivel de las fibras del colágeno, entonces pacientes que tengan incremento en las enzimas que degradan el colágeno o aumento en esa degradación de la matriz, pues serían más susceptibles a esta ruptura de membranas. Bueno, para el mecanismo por el que se presenta la ruptura prematura de membranas, pues ha sido muy discutido. Se han involucrado varios factores, algunos hablan de que hay aumento en la presión hidrostática a nivel de la cavidad uterina, otros hablan de alteraciones a nivel del contenido de las membranas fetales que tienen colágeno y una alteración pues a nivel de ese metabolismo del colágeno. Como ustedes saben, entonces la placenta tiene 2 capas que son el amnios y el corion, y dentro de ellas pues se encuentra el líquido amniótico. Estas capas de la placenta entonces tienen varias funciones, como son las de proteger al feto de los traumatismos, de las infecciones, ¿sí? Pero a veces se encuentran alteradas por una u otra circunstancia y encontramos que esta sería una de las causas de la ruptura de membranas. Tenemos, por ejemplo, que el amnios a su vez tiene 5 capas y en cada una de ellas tenemos varios tipos de colágeno. Y el corion se considera que es una membrana que es mucho más fuerte que el amnios y que es la que le da la fuerza tensil a esto. Si ocurre cualquier alteración en el metabolismo de estas fibras colágenas, entonces se va a producir una ruptura de membranas. El otro mecanismo que se ha involucrado para la ruptura de membranas es la infección. Encontramos que las membranas pues son esa protección contra la infección, pero también encontramos que puede haber ascenso de gérmenes desde la vagina hacia el cervix y luego colonizar la cavidad amniótica. Y puede haber una ruptura, una microruptura de membranas y haber migración de estos gérmenes dentro de la cavidad amniótica, afectando el líquido amniótico y produciendo infección tanto a nivel del líquido como a nivel del feto. Entonces, por eso es que la infección se considera una de las principales fuentes y el principal riesgo para el manejo, para la ruptura prematura de membranas. Bueno, como lo decía, entonces ha sido muy discutido, pero parece ser que la ruptura prematura de membranas es el factor desencadenante, es una corioamnionitis. Esta corioamnionitis puede ser subclínica o puede ser ya una infección manifiesta. Si tomamos como contexto lo que decíamos anteriormente de que la corioamnionitis o la infección intraamniótica es uno de los principales factores, podríamos decir que en cierta medida podemos prevenir la ruptura prematura de membranas. ¿Cómo la podríamos prevenir? Haciendo tratamiento de las infecciones cérvico-vaginales que se presentan tan comúnmente durante el embarazo, haciendo el manejo adecuado de las infecciones urinarias. Tenemos como protocolo que al menos durante cada trimestre se tome un parcial de orina y se esté pendiente de estas infecciones. Tan es así que procuramos que las bacteriurias asintomáticas también sean tratadas con el fin de evitar infecciones urinarias y posterior infección de la cavidad amniótica que nos lleve a una ruptura prematura de membranas.
Podríamos también evitar los traumatismos cervicales, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de casos previos de ruptura prematura de membranas, y en aquellas pacientes en donde tengamos una condición que produzca sobredistensión de la cavidad uterina, como es la gestación múltiple, o pacientes con diagnóstico de polihidramnios, pues son pacientes que deberíamos recomendarles un reposo relativo durante varias ocasiones en el día. Mejorar obviamente el estado nutricional, y si son pacientes que tienen anemia, entonces hacer un manejo precoz de la anemia. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente es el diagnóstico clínico, porque la historia que nos manifiesta la paciente es muy clara. Es una salida súbita de líquido que sale a través de la vagina, que moja las piernas, que es en gran cantidad, y las características del líquido que nos refieren, que generalmente todas las pacientes lo manifiestan como un olor característico, que es olor fuerte, un olor ácido. Muchas lo comparan con el olor a límpido. Entonces la historia clínica es característica. Entonces con esa anamnesis que hacemos en donde nos refieren la amniorrea, que es la salida de líquido por la vagina, pues sería característico. Igualmente debemos hacer un examen físico en donde veamos la salida de líquido a través del cuello uterino. Con esto hacemos el diagnóstico en el 90% de los casos, o sea que siempre debemos colocar un espéculo. Cuando tengamos esta historia y así tengamos duda de la veracidad del cuadro clínico, nunca hacer tacto vaginal hasta que hayamos hecho una especuloscopia. Con la especuloscopia vamos a visualizar directamente la salida del líquido amniótico a través del cuello uterino. También nos podremos valer de unas pruebas de laboratorio. Tenemos lo que se llama la prueba con el papel de nitracina. Este papel de nitracina entonces nos va a medir el pH y nos va a dar una coloración característica en la tirilla que nos habla de que se trata realmente de una ruptura de membranas. También tenemos la alternativa de tomar un poquito de este líquido en una laminilla y mirarlo al microscopio. Se nos va a formar lo que se llama el test de helecho. ¿Qué es esto? Esta imagen en donde vemos como un escobilloncito con los pelitos acá que hacen de la formación en el helecho. También podemos hacer una ecografía y vamos a evaluar el líquido amniótico. Entonces podemos mirar que haya un lago mayor de 2 centímetros, o podemos hacer lo que se llama la cuantificación del líquido amniótico en los 4 cuadrantes. Entonces hay unas tablas en donde nos dicen, de acuerdo a la edad gestacional, cuál es la cantidad de líquido que debe tener para esas semanas, pero en general la visualización de varios lagos de buena cantidad de líquido amniótico pues descartaría el diagnóstico. Este examen ecográfico entonces vamos a mirar si hay oligohidramnios o no. En general, líquidos amnióticos por menos de 8 centímetros pues nos hablan de que sí ha habido una pérdida y hay que entrar a buscar si es evidente porque fue una ruptura de membranas o hay otras condiciones en donde el líquido amniótico se esté produciendo de manera pues escasa. Hay otras formas de hacer el diagnóstico. Podemos tomar muestras de ese líquido y buscar elementos que son propios del feto. Por ejemplo, encontrar células anaranjadas, encontrar fosfatidilglicerol, fibronectina, factores de crecimiento parecidos a la insulina que son propios del feto. Entonces, si uno los encuentra en el extendido que haga del líquido amniótico, quiere decir que son provenientes de la parte fetal. Y hay otras pruebas que podemos hacer, como es instilar alguna sustancia en la cavidad amniótica mediante una amniocentesis, o sea que hacemos una punción a través de la cavidad abdominal, llegamos a la cavidad amniótica y ingresamos algún líquido y posteriormente a los 30 o 60 minutos vemos que ese líquido está saliendo por la vagina. Entonces esto nos confirma la ruptura prematura de membranas. Aquí pues se utiliza fluoresceína, pero podemos utilizar cualquier otro colorante que por ejemplo nosotros usamos mucho en el hospital. Las inyecciones de complejo B tienen un color como rojizo, anaranjado, entonces se inyecta en la cavidad amniótica y posteriormente a los más o menos 30-60 minutos miramos la vagina y vemos si hay salida o no de este líquido.
Bueno, en general los riesgos maternos tienen que ver con la infección, entonces sería una corioamnionitis. Esta corioamnionitis se presenta más frecuentemente y es más grave a medida que es menor la edad gestacional. Por ejemplo, tenemos que la corioamnionitis se presenta en pacientes que tienen menos de 28 semanas hasta en un 50% de los casos. Si tienen entre 30 y 32 semanas, pues ya disminuye, pero también sigue siendo un porcentaje alto, hasta en el 25%. Y si tiene entre 32 y 36 semanas, entre el 12 y el 20%. La característica de la corioamnionitis es que la paciente empieza a presentar fiebre, más de 38 grados, vamos a encontrar taquicardia materna, taquicardia fetal, vamos a encontrar una sensibilidad al palpar el abdomen y la cavidad uterina, se pueden detectar entonces contracciones y vamos a empezar a ver salida de líquido amniótico, pero ya de unas características de mal olor y fétido y caliente. Y a nivel de exámenes paraclínicos, pues podemos encontrar un cuadro hemático con leucocitosis, con aumento de los neutrófilos, una PCR más de 2 miligramos por decilitro. Si hacemos el análisis del líquido amniótico, podemos encontrar bacterias en ese líquido amniótico. Si hacemos cultivos, pues vamos a encontrar gérmenes. Vamos a encontrar a nivel de la ecografía, pues unos hallazgos que nos hacen ver que el líquido está disminuyendo cada vez más y puede haber ya afectación a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, por lo que se recomienda hacer una monitoría serial. Bueno, en cuanto a los riesgos fetales, entonces las mayores complicaciones son todo lo que se deriva de la prematurez. Y en cuanto a eso, pues está que las pacientes presentan el síndrome de dificultad respiratoria, podrían presentar una sepsis, podrían presentar una enterocolitis necrotizante. Entonces esos son los riesgos para el bebé. Ya si la ruptura de membrana se presenta en un embarazo muy lejano a la viabilidad, entonces ya vienen problemas estructurales como una hipoplasia pulmonar, alteración a nivel de las extremidades porque se acorta pues el sitio en donde ellos tendrían movilidad. Entonces pueden ser anormalidades anatómicas y anormalidades ya funcionales a nivel del feto. Bueno, el manejo de la ruptura prematura de membranas depende de la edad gestacional. Entonces, independientemente de la conducta que se asuma, la gran mayoría de las pacientes presentan trabajo de parto en la semana siguiente a la ruptura prematura de membranas. Entonces, por eso se debe individualizar cada caso, de acuerdo a la edad gestacional, a que haya presencia o sospecha de infección, de un abrupcio o de un sufrimiento fetal, al grado de desarrollo y de madurez del pulmón fetal y pues otros factores que estén asociados. En general, son unas medidas generales. Paciente que consulta por ruptura prematura de membranas y que se confirme se debe hospitalizar, estar en reposo, hidratarla de una manera adecuada, se le coloca un apósito estéril en periné para evaluar la salida de líquido, control de temperatura, que eso nos va a indicar si está haciendo infección agregada. Siempre, y lo más recomendable y lo que más se les insiste, evitar los tactos vaginales. Se solicita un cuadro hemático y una PCR y una monitoría fetal para evaluar el estado del feto. Se hace una ecografía para ver el índice de líquido amniótico, para ver los movimientos fetales, para ver el tono, para ver cómo están los movimientos respiratorios, para determinar la edad gestacional, la presentación para en caso de desembarazarla, saber en qué conducta vamos a asumir. Si hay infección, inmediatamente se debe culminar el embarazo. Si no hay infección, entonces se deben hacer cultivos para detectarlas tempranamente. En general, si la paciente tiene más de 34 semanas, no tenemos ninguna consideración y decidimos terminar el embarazo. Se ha visto que el 95% de las pacientes presentan parto en las siguientes 28 horas. Solamente haríamos manejo expectante en caso de que no haya ninguna complicación, pero si hay infección o vemos signos de compresión del cordón o infección ascendente, entonces definimos la inducción inmediatamente. Bueno, se ha visto que el uso de los esteroides
ha hecho que no se aumente el riesgo de muerte, de corioamionitis o de sepsis para la madre. Y a nivel prenatal, pues a nivel del feto, se ha visto que hay una reducción en la muerte neonatal, hay una reducción en el síndrome de dificultad respiratoria, disminuye la hemorragia cerebroventricular, entonces se considera que es un protector neuronal, disminución en la presentación de enterocolitis necrotizante. Se ha visto que el ingreso a unidades de cuidado intensivo pues disminuye esa asistencia, y hay una disminución en las infecciones en las primeras 48 horas de vida. Para terminar la charla de ruptura prematura de membranas, sí quisiera dejarles unos algoritmos y explicarles pues cómo sería la condición. Si una paciente se presenta con corioamionitis, con abrupcio de placenta o con sufrimiento fetal, entonces, si lo presenta, estas pacientes deben ser desembarazadas inmediatamente, independiente de la edad gestacional. Si no se presenta ninguna de estas condiciones, entonces son pacientes que deben recibir el esquema antibiótico, determinar si tiene factores pues, de riesgo de infección, y si no los tiene, entonces usar antibióticos profilácticos y hacer el tratamiento adecuado de la madurez pulmonar fetal. Si se presenta cualquiera de esas condiciones, inmediatamente hay que interrumpir el embarazo. Si la paciente tiene más de 34 semanas, entonces vamos a interrumpir el embarazo. Hemos dado antibióticos profilácticos y monitoría fetal pues previa a esa interrupción del embarazo para ver en qué condiciones va a ser, y vamos a definir si va a ser un parto vaginal o si va a ser un parto por cesárea, pero de acuerdo a una condición obstétrica. O sea, quiero expresar es que la cesárea no es una condición que esté relacionada directamente con ruptura de membranas. La cesárea se haría en caso de una condición obstétrica. Si la paciente tiene entre 32 y 34 semanas, entonces vamos a hacer pruebas de función pulmonar. Si es positiva, es una paciente que ya tiene madurez pulmonar fetal, entonces se puede hacer interrupción del embarazo. Pero si no hay maduración del pulmón fetal, entonces vamos a hacer el manejo expectante, vamos a aplicar los esteroides, la betametasona, vamos a uteroinhibir durante 48 horas mientras actúan los esteroides, vamos a iniciar los antibióticos y vamos a hacer monitoría fetal interdiaria y el perfil biofísico hasta que lleguemos a las 34 semanas, que ya la desembarazaríamos. Si la paciente tiene entre 27 y 34 semanas, entonces vamos a hacer un manejo expectante con esteroides para maduración pulmonar, uteroinhibición con nifedipino, vamos a usar antibióticos y vamos a hacer la monitoría fetal durante interdiario hasta que tengamos sospecha de infección, que ahí sí tenemos que terminar el embarazo, o hasta que la paciente llegue a las 34 semanas. Si tiene menos de 26 semanas, ha sido la gran discusión si se hace un manejo expectante. Aquí es donde debemos hablar pues con la paciente y la familia y definir si vamos a hacer un manejo expectante o vamos a desembarazar. Otra alternativa que tenemos es hacer amnioinfusión. Esto es inyectar líquido dentro de la cavidad amniótica, pero ya implica un procedimiento invasivo. Con esto estamos disminuyendo la hipoplasia pulmonar, vamos a aumentar el periodo de latencia, o sea que vamos a prolongar mucho más el embarazo, pero tenemos que estar pendientes de que no surjan signos de infección. Inmediatamente surja la infección debemos terminar el embarazo. Con esto culminamos el tema de ruptura prematura de membranas. Espero que haya sido pues de su interés y de que hayan entendido la explicación. Igualmente pues tenemos como las preguntas que nos quieran hacer para terminar de resolver el tema.